Excelente tarde. Reciban un cordial saludo de parte de Ediciones Coculcán. Bienvenidos a esta sesión de nuestras actividades de formación docente bajo el programa Educación en Acción, ciclo de webinars Coculcán 2025, donde ofrecemos a los docentes formación accesible y gratuita. El tema en esta ocasión es vacunas, virus y defensas. ¿Cómo enseñar inmunología de forma comprensible y relevante en bachillerato? Nuestro invitado es el doctor Hugo Valencia Martínez, investigador y divulgador científico, doctor en Ciencias Bioquímicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Inmunología por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, donde desarrolla anticuerpos recombinantes para neutralizar toxinas de alacrán. Ha sido docente de bachillerato, autor de libros de textos de química para nivel media superior, ponente en congresos nacionales y participante en actividades internacionales de divulgación científica. Su experiencia le permite traducir temas complejos como la inmunología en herramientas claras y accesibles para el aula. Por favor, les pedimos mantener los micrófonos apagados para evitar distracciones. Si tienen alguna duda, pueden escribirla en el chat y al final se habrá una sesión en la cual tendremos una ronda de preguntas en la que también resolveremos sus inquietudes del momento. Recuerden que al finalizar se les enviará el enlace al formulario para que ingresen sus datos y así puedan recibir su constancia de participación. Sin otro particular, le damos la bienvenida al doctor Hugo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les agradezco a todos el día que hayan venido el día de hoy aquí a escuchar esto que les vengo a platicar. Como ya bien me presentaron, pues fui profesor de nivel bachillerato y el tema que me invitaron a platicar el día de hoy fue vacunas, virus y defensas. Cómo enseñar inmunología de forma comprensible y relevante en el bachillerato. En general, una de la experiencia que yo tuve cuando era profesor es que a los alumnos les es complicado entender la ciencia. Y en general, incluso todavía en algunos temas es complicado para mí entenderlo, porque es algo muy estricto, es algo que es muy cuadrado, el hablar de datos, el hablar de gráficas. Y eso, tratarlo de fomentar o de traspasarles información a niños o a adolescentes que están en la mera edad de que quieren jugar, quieren estar platicando, es complicado atraer su atención. Por eso lo que yo les vengo a platicar son como maneras que yo creo que a mí me funcionaron y que pues puede haber muchos ejemplos, ¿no? De cómo transmitir un conocimiento científico. Y en particular el día de hoy acerca de la inmunología. Yo desde que conocí la inmunología me enamoré de esta área científica. Fue amor a primera vista la inmunología. Y conforme la fui conociendo me di cuenta que era un área complicada de las poquitas otras áreas médicas que a lo mejor llegué a conocer. Y una de las principales cosas que yo me di cuenta era por lo complicado de visualizarlo. Si nosotros le hablamos a algún alumno acerca del sistema respiratorio, por ejemplo, ellos saben qué hace el sistema respiratorio, o sea, saben dónde están los pulmones, saben que respiramos para que tengamos oxígeno y exhalamos para desechar dióxido de carbono. Si les hablamos del sistema digestivo, saben que tenemos que comer y que esa comida llega al estómago, se degrada, se absorbe en los intestinos y saben en dónde están. Lo complicado en este caso para este nivel con el sistema inmunológico es que no es tan simple o tan sencillo visualizar en dónde está todo esto. Entonces, cuando hablamos del sistema inmunológico, lo que dentro de todas las cosas que puede hacer este sistema, la primera o la que principalmente se ha descrito son su capacidad de defendernos de cosas extrañas y de reconocer lo que es propio. ¿Sale? Entonces, aquí el sistema inmunológico es justo cuando queremos transmitirle a los alumnos, es hablarles de un caso en específico. Y en este caso, pues es con respecto a las vacunas.
es un tema muy de la mano, están íntimamente relacionados. Entonces, para nosotros poderles explicar poco a poco qué hace el sistema inmunológico, pues lo podemos hacer desde una perspectiva de una vacuna y, por lo tanto, desde la perspectiva de una enfermedad. De qué pasa cuando yo estoy en contacto con un microorganismo y cómo mi cuerpo lo va a detectar y cómo mi cuerpo va a hacer algo para poderse defender. Esas son las ideas principales para poder transmitir la información de la inmunología. Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema inmunológico, pues ahorita estuvo muy mencionado por el caso de COVID. Entonces, hablaban de las vacunas, hablaban de anticuerpos, hablaban de RNA, hablaban de muchísimos términos moleculares que a lo mejor son complicados de entender. Entonces, para iniciar esta plática, me gustaría platicarles de cómo está formado este sistema. ¿Me puede poner la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, es lo que les decía. Generalmente asociamos otros sistemas porque sabemos en dónde están. Entonces, una de las principales cosas que tenemos que decir los alumnos o que tengan en cuenta es que un componente importante son los glóbulos blancos, ¿sale? Obviamente saben que hace el sistema circulatorio, saben que funciona para transportar nutrientes en la sangre, diferentes gases, y que la sangre es roja porque hay glóbulos rojos, pero también hay glóbulos blancos. Esos son exactamente los que van a tener la función de defendernos. Se le conocen como leucocitos, y de estos hay muchos tipos diferentes. Aquí les pongo algunos del lado izquierdo de la pantalla, algunos tipos representativos. Mm, Este sistema funciona de una manera que se puede entender sencillo, es como si fuera un ejército. Tienen una función similar. En un ejército va a haber diferentes rangos, va a haber un general, va a haber un capitán, va a haber soldados rasos. Más o menos, el sistema inmunológico a nivel celular podría entenderse de una manera similar. Entonces, aquí es cuando uno como profesor puede irlos dirigiendo con cosas que ellos que conocen. Ellos seguramente van a conocer cómo podría funcionar este tipo de ejércitos. Entonces, cuando hablamos de esto, pues empezamos a hablar de los soldados, que es la mayor cantidad de personal que hay en un ejército y que también lo hay en las células del sistema inmunológico. Son estas células que se le llaman neutrófilos, que es la segunda de arriba para abajo del lado izquierdo. Y creo que aquí le puedo marcar, sí, aquí le puedo marcar. Son estas en una manera esquemática. Tenemos más del 70% de los glóbulos blancos en sangre, son este tipo de células. Y esto lo que hacen es ver, reconocen algo que es extraño y lo atacan y lo destruyen y se acabó. No se ponen a preguntar quién es, qué es, qué hace. No lo reconocen como extraño y lo destruyen, ¿sale? También hay otro tipo de células que son las que están aquí abajo. Esta, por ejemplo, que acabo de marcar, son los eosinófilos y esos están más relacionados con procesos alérgicos y con el proceso de eliminación de parásitos. Eso es lo que estos logran hacer. Otros son estos que están aquí que acabo de marcar, se llaman basófilos, y estos también tienen mucho que ver con los procesos alérgicos, inflamatorios, etcétera. Y dentro de esta organización jerárquica similar al ejército, pues nosotros tenemos otra célula que tiene una función muy similar. Aquí solamente les pongo una que se les conoce como linfocitos. Básicamente me podría aventurar a decir que los linfocitos son los que orquestan la respuesta inmunológica, son los generales que puede tener este ejército. Y entonces este tipo de células lo que hacen es regular todos los mecanismos inmunitarios. La activación, la inactivación, qué tanto tiempo se va a llevar a cabo cierta respuesta, si se va a inflamar, si no se va a inflamar. Estas células son los que tienen todo el mecanismo molecular para poder organizar al sistema inmunológico. Y estos linfocitos, pues tenemos dos tipos. Hay uno que le llaman el linfocito T y otro que le llaman el linfocito B. Y en particular creo yo que los alumnos, o siempre he tenido esta idea, mejor dicho, cuando estamos en niveles básicos, primaria, secundaria, bachillerato, tenemos que aprender muy poquito de muchas cosas para que las cosas que nos interesen, pues a lo mejor nos empezamos a dirigir hacia esa área en particular, ¿no?
Conforme vamos eligiendo una carrera, un posgrado, etcétera, empezamos a aprender muchas cosas de muy poquito. Empezamos a tomar muchos detalles. Entonces, en este nivel de bachiller, estamos justo, o esa es la perspectiva que tengo, que es en donde los alumnos deben de aprender mucho de muy poco. Algo que estuvo muy mencionado por esto de la pandemia eran los anticuerpos. Entonces yo creo que algo que debiera ser importante que los alumnos se queden grabado es que son estos linfocitos B los que producen los anticuerpos. Es decir, les decimos, alumnos, en la sangre tenemos glóbulos blancos, hay diferentes tipos de glóbulos blancos y que además existen unos que se llaman linfocitos B y que esos pueden producir anticuerpos. ¿Y qué son esos anticuerpos? Son las balas que utilizan los soldados, digámoslo así. Estas van a ser un tipo de molécula efectora que nos va a ayudar a defendernos de todo eso extraño que va a estar atacándonos. Entonces, llevarlos de la mano con ese símil es una ayuda muy grande que al menos yo percibí que les podía estar ayudando, ¿no? Tenemos otros tipos de células en el organismo, pero lo que les mencionaba previamente, no tenemos de manera como tan obvia o una idea de dónde está el sistema inmunológico. Entonces, yo sí he escuchado de personas que se enferman de la garganta, por ejemplo, y dicen, ay, es que tengo los ganglios inflamados, ¿no? Y se agarran el cuello y se sienten bolitas, ¿no? Entonces, ya desde ahí ya tienen una idea de qué pasa cuando uno se enferma de la garganta, que le salen aquí unas protuberancias en el cuello y que estoy enfermo por eso. Y justamente esa es una parte de algo que se le conoce como sistema linfático. Estos dos sistemas, tanto el circulatorio como el linfático, son como carreteras en todo el cuerpo. El circulatorio es para que la sangre se mueva y el linfático es para que ciertas sustancias y células del sistema inmunológico también se puedan mover. Entonces, cuando en alguna parte del cuerpo tengo una cortada o llegó un bicho y me infectó, todas las células del sistema inmunológico o muchas de ellas se van a dirigir a ese corte. Ahí donde está ese daño, se van a dirigir para allá. Y una vez que llegaron, se van a activar, pero no lo hacen en el sitio o generalmente no lo hacen ahí en donde fue la herida, sino que entran en estas carreteras del sistema linfático y van a dirigirse al nódulo linfático, que son justamente esas protuberancias o bolitas que se pueden ver en la imagen del lado derecho en color verde, y se van a dirigir para allí, perdón. Y justo en ese lugar es donde van a activarse y van a empezar a hacer toda la magia que hace el sistema inmunológico. Pero de entrada uno puede hablar con los alumnos y es un conocimiento común que se les inflamen los ganglios linfáticos del cuello. Empezar por ahí. Esas bolitas que tienen ahí son parte del sistema linfático y es la carretera en donde las células del sistema van a poder ir y venir. Son muy importantes este sistema. Bueno, en general todo lo que tenemos es muy importante. Entonces, una de las sugerencias que me habían pedido para esta presentación era hablar acerca de enfermedades, pues, recientes, digámoslo así, COVID, VPH, VIH, etcétera. Pero yo consideré, o a mí me funcionó en su momento mejor, cuando me enfoqué en un hecho en donde la inmunología brilló, digámoslo así. El otro tema del que tengo que hablar son las vacunas. Entonces, un tema del que yo les quiero hablar es acerca de una enfermedad muy grave, que si bien ya no es vigente, pero que en su momento fue muy importante el atenderla, que fue la viruela. ¿Me puede ayudar con la siguiente diapositiva, por favor? Ay, me adelanté, perdón. Bueno, antes de llegar a la viruela, perdón, se me olvidó que era esta diapositiva previa. Bueno, siguiendo hablando del sistema inmunológico, aquí lo que les quiero platicar es que a grandes rasgos, y dentro de las muchas clasificaciones que puede tener el sistema inmunológico, hay dos con relación a su función, que es la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. El sistema inmunológico puede reconocer lo propio y lo no propio. Lo que no es de uno, lo que no es propio como los microorganismos los reconoce y los elimina. Idealmente, el sistema inmunológico debería reconocer lo que es propio
y no hacerle daño. Sin embargo, a veces el sistema pues se altera por algunos casos particulares y empieza a atacar al mismo cuerpo. Y eso se le conocen como enfermedades autoinmunes, que ese es otro tema completamente muy bonito, pero un poco alejado de lo que estamos hablando ahorita. Entonces, cuando nosotros podemos separar a las defensas en estos dos grandes grupos, que es la innata y la adquirida, pues hablamos primero de la innata, que es todo lo que nos protege mediante las barreras físicas, la podríamos llamar así. ¿Qué incluye? Incluye la piel, incluye la saliva. En la saliva hay sustancias que destruyen bacterias, en las lágrimas también. Ese es otro mecanismo de inmunidad innata. Cuando ingerimos alimentos, hay ácidos que también destruyen a ciertos bichos que llegan por ahí. Entonces, mucosas, todas estas barreras que tenemos un poco físicas, se les puede clasificar como una inmunidad innata. Y también los neutrófilos que les había mencionado anteriormente, que eran los soldados que atacaban, nomás veían, atacaban, ese también es un mecanismo de inmunidad innata, porque no, este tipo de activación es rápida. En el momento en el que lo ve, va, lo ataca y lo destruye y se acabó. Son mecanismos que tardan segundos en activarse, minutos. A diferencia de la inmunidad adquirida, esta es más tardada, se necesita tiempo para que esta se pueda activar, pero una vez que se activa, esa puede durar durante muchísimos años. La innata es solamente por un momento, se activa y en un ratito ya se acabó. La adquirida no, tarda en prender esa respuesta, pero una vez prendida, se va a mantener durante mucho tiempo. Y entonces esta inmunidad adquirida, que es la que se dice que guarda memoria y la que puede reconocer lo propio y de lo no propio, también la podemos dividir en dos grandes grupos, que es la inmunidad activa y la pasiva, y a su vez la que es la natural y la artificial. Cuando nosotros hablamos de una inmunidad activa, es básicamente que nuestro sistema inmunológico se active, es decir, que vea algo e inicia muchos mecanismos moleculares para producir cierta sustancia o para producir cierto tipo de célula. ¿Y cómo la podemos activar? Pues de dos maneras, de una manera natural en donde nos enfermamos, ¿no? ¿A cuánto no nos ha pasado que a lo mejor nos tocó cambiarnos de ciudad? A mí en lo particular, yo viví en Puebla y me fui a vivir a Ciudad de México. Y pues, ¿qué es lo que más hay en Ciudad de México? Metros y tacos. ¿Y qué más? Hay puestos de tacos afuera del metro. Entonces, pues uno va y pues huelen bien, uno se los come y resulta que, ay, al otro día pues nos empieza a doler la panza. Pues posiblemente nos estamos enfermando porque pues algo tenían ahí esos tacos, algo malillo que nos enfermó, pero pues ni modo, hay que seguir comiendo y a lo mejor en ese momento era el puesto más cercano o nos vamos a otro, etcétera. El punto es que una vez que o en esa primera infección que nosotros tuvimos por comer esos tacos, se prende nuestra respuesta inmunológica. De tal manera que cuando volvemos a ir a ese puesto de tacos, pues como que ya no nos enfermó tanto. Y a la tercera, cuarta vez que vamos, pues ya no nos hace nada. ¿Por qué? Porque ya o ya están muy limpios esos tacos o nuestro cuerpo ya está generando esos anticuerpos o esas sustancias necesarias para podernos proteger. ¿Sale? Entonces es una manera activa, natural de poder tener esta inmunidad adquirida. La otra es la artificial, que es parte de la plática de los temas de esta plática. ¿Cuál es? Pues la generación de vacunas. Es activar nuestro sistema inmunológico con algo que yo le estoy inyectando. En este caso, pues hay muchos tipos de vacunas. Más adelante vamos a abordar un poquito de cuáles son, pero pues básicamente es administrarnos el bicho que nos está causando daño o a lo mejor no necesariamente el que nos causa daño, pero uno que medio se le parezca. A lo mejor no tienen la misma forma, pero sí el mismo color, digámoslo así en términos que sean sencillos de entender para sus alumnos. Y entonces nos administran o nos inyectan este bicho parecido de tal manera que el sistema inmunológico se prende y va a volver a producir todas esas sustancias que nos van a defender. Cuando hablamos de la inmunidad pasiva, pues también tenemos una manera natural y una artificial. Cuando hablamos de la natural, estamos hablando del calostro. Cuando una mamá está dando pecho a su hijo, lo importante, es muy, muy, muy importante que este bebé reciba o tome esa leche. Ese calostro está lleno de anticuerpos que van a proteger y además también de otro tipo de ciertas bacterias benéficas que son necesarias para el bebé y que va a poder recubrir todo su tracto gastrointestinal o va a evitar que otros bichos patógenos logren infectar al bebé. Entonces es muy, muy importante que los bebés
tomen ese calostro. Y es una manera de poderlos defender. Ahí el organismo no está aprendiendo su respuesta inmunológica, pero ya está recibiendo un producto, que en este caso son los anticuerpos del calostro, que van a poder defendernos, ¿sale? Y se les llama natural porque pues en este caso es la madre quien los está produciendo. Cuando hablamos de algo artificial, es cuando en este caso esos anticuerpos o alguna otra molécula efectora del sistema no las están administrando. Por ejemplo, en el tema que yo trabajo actualmente, que son los antivenenos. Nosotros hacemos anticuerpos a través de técnicas de biología molecular, los manipulamos, les quitamos, les ponemos. Y una vez que ya están estos, se envasan y posteriormente, si una persona es picada por un alacrán que es tóxico, le van a inyectar ese antiveneno. Y ese antiveneno, pues son los anticuerpos. Y es una manera de tener también esa inmunidad, aunque sea por un ratito, de una manera artificial. Entonces, esas son en términos generales, cómo se clasifican estos dos tipos de respuesta inmunológica. Y ahora sí, regresamos al tema que me había adelantado hace un ratito, que yo les comentaba. Cuando nosotros hablamos de la vacunación, punto número uno, la vacunación es buena. No hay, eh, no hay duda, no hay duda de eso, la verdad. ¿Por qué? Bueno, actualmente hablar, por eso no quería meterme con esos temas actuales de vacunas para la reciente pandemia, porque todavía hay como muchas historias o muchas ideas que se tiene con respecto a este proceso de vacunación. Y la verdad no era mi propósito meterme en esos temas y tampoco debe de ser el propósito con los alumnos, porque los alumnos actualmente tienen una gran cantidad de información disponible. El problema de esa información es que nosotros no podemos saber si es verdad o no. Lo que sí podemos hacer es investigar y ver si efectivamente la información que tal o cual me está diciendo es real. Pero lo cierto es que muchas veces eso no pasa. Nos quedamos con la primera información que nos quedamos y lo malo es tomarla como verdad cuando a lo mejor no lo es. Entonces, un ejemplo para poder explicar el sistema inmunológico debe de ser, o esa es la perspectiva que yo tengo, con un ejemplo que ya se demostró que funciona. ¿Y cómo fue? Pues con la vacuna de la viruela. La viruela fue una enfermedad tremenda que azotó al mundo en el siglo pasado y desde hace miles de años de una manera muy, muy, muy fuerte. Tiene el 40% de mortalidad. Esto significa que cuando una persona se enfermaba de viruela, mejor dicho, de cada 100 personas que se enfermaban de viruela, 40 seguramente iban a morir. Era una enfermedad muy, muy letal. ¿Cuántos no sabemos lo que pasó con el Imperio Azteca? Llegaron los españoles y además de todo lo que trajeron fueron enfermedades. ¿Y cuál fue? La viruela, entre muchas otras. Y pues el imperio prácticamente sucumbió y colapsó, como justamente está en esta línea de tiempo. Entonces es una enfermedad que fue una enfermedad muy importante. ¿Y por qué digo fue? Porque ha sido la única enfermedad que el ser humano ha logrado erradicar. ¿Qué significa esto? Que actualmente ya no se reportan casos de viruela. Y eso fue desde el año de 1977, hace 50 años. Por eso les decía, es un poco viejo este dato, digámoslo así, pero el valor que tiene es incalculable de verdad. ¿Por qué? Bueno, resulta para que a mí me gusta mucho la historia y en particular la historia de cómo se desarrollaron las vacunas, porque este fue el primer ejemplo de una vacuna. De hecho, viene el nombre vacuna justamente por esta enfermedad. Entonces resulta que en los años, según esta línea de tiempo, por el año de 1723, la esposa del embajador inglés que estaban en Constantinopla observaba que las personas tenían una práctica que le llamaban variolización. Y esta práctica lo que era, tenían a una persona que tenía viruela, le picaban las lesiones y ese producto de haberlo picado se lo inoculaban a otra persona. Entonces, esta persona tenía el 99% de probabilidades de no enfermarse de viruela. Es decir, que de cada 100 personas que tenían la variolización, posiblemente una se iba a morir de viruela. Comparado con la mortalidad de la infección, que eran 40 de 100, pues obviamente era mucho mejor. Y esta fue una práctica que se llevó durante muchos, muchos años
principalmente en China y en India. Y esta, la esposa de este embajador lo vio en Irak, en Turquía. Entonces decidió llevarlo a Europa, a Inglaterra, y ahí fue donde empezó a hacer estas prácticas conocidas como variolización. Fue como que el primer ejemplo de una posible vacunación. ¿Qué pasó después? Pues por ahí de unos 50, 60 años, un doctor llamado Edward Jenner trabajaba en una granja y observaba que las personas que trabajaban con las vacas, que estas vacas tenían un tipo de viruela, que es una viruela para vacas, que tenían esas lesiones en las ubres, pues las personas que ordeñaban, pues estaban en contacto con esas lesiones. Y se daba cuenta que estas personas en las manos empezaban a tener unas lesiones similares a la de la viruela humana. Entonces también se dio cuenta que una vez que tenían estas lesiones en las manos, se les quitaba en poquito tiempo y que no se volvían a enfermar de viruela. Entonces fue la primera observación que hubo de que estaba pasando algo con la preexposición a un bicho y que ya no te estabas enfermando con otro. Entonces eso es algo que deben de inculcar en sus alumnos, mucha observación y estar viendo fenómenos, cosas que se les hagan interesantes. Yo me acuerdo que había muchos alumnos que de pronto me hacían observaciones de ciertos fenómenos como que a lo mejor eran como muy rutinarios, pero eran interesantes. A veces otros eran como muy fuera de lugar o chistosos, digámoslo así. Pero lo importante es inculcar justo esa capacidad de observación. Nosotros no sabemos quién de nuestros alumnos que tenemos puede ser el próximo Edward Jenner que encuentre algo muy importante. Entonces, si bien Edward Jenner no fue el primero en hacer estas observaciones de que los que ordeñaban a las vacas infectadas ya no les daba viruela, sí fue él el primero que se dedicó a hacer un estudio formal, digámoslo así. Entonces, lo que hizo fue de estas pústulas de las vacas agarrar a un niño e inoculárselas directamente. El niño medio desarrolló unas cuantas pústulas y no se volvió a enfermar de viruela. Entonces fue el primer caso documentado de una vacuna. ¿Sale? Y entonces a partir de este fenómeno, obviamente recibió muchos premios por parte del rey de Inglaterra, etcétera, etcétera. Tuvo mucha importancia este fenómeno. Por primera vez, una enfermedad que destruía pues, imperios estaba siendo relativamente controlada. Años después empezaron a promover este tipo de acciones, la vacunación, y empezaron a generar esta vacuna, aquí le dicen en la piel de una cabra. El problema era muchas veces que pues como no había manera de mantener frío todos estos biológicos, que es como actualmente se le llaman, pues no podían distribuirla en muchos lugares muy lejanos. Ahí estaba algo interesante que leí era que infectaban ciertos animales o ciertas personas y cuando tenían que transportarlas a lugares lejanos, hacían como reinfecciones, o sea, trataban de mantener vivo ese microorganismo, que en este caso es un virus, hasta que llegaran al sitio en donde querían practicar esta vacunación. El problema es que no siempre era exitoso ese proceso. A veces llegaban y ya no había con qué vacunar porque ya se habían curado. Entonces ya no tenían esa manera de poder transmitir esa mini infección para que se pudieran proteger contra la viruela. Hasta que en los años de 1950, por ahí más o menos, en la década de los 50, se desarrolló la cadena fría. Se hablaba muchísimo con COVID de la cadena fría. Pues básicamente es mantener todos estos biológicos fríos. Y para poderlos mantener, pues nosotros hemos visto muchísimas cantidades de veces enfermeras que van con sus hieleritas y van tocando, van vacunando, ya sea para personas o incluso también para mascotas actualmente. Pero ese hecho de tener una hielera que pueda mantener frío ese biológico hizo la diferencia. Obviamente ya a niveles, escalas de países o de estados, pues se necesita todo un sistema donde haya transportes, donde haya almacenes que mantengan todo esto a cierta temperatura, ¿sale? Entonces, esto fue la diferencia, porque a partir de la generación de esta tecnología, la Organización Mundial de Salud
generó un programa de vacunación mundial. Y a través de este programa, es que actualmente nadie tiene viruela. Algo muy particular de esta enfermedad, o digamos de manera coloquial, es que es muy confundida con la varicela. Muchas personas actualmente siguen diciendo, ah, es que le dio viruela. No, ya nadie tiene viruela. También es importante tener esa información, que aunque a lo mejor es un poco antigua, digámoslo así, pero tenerla nosotros siempre vigente y que nuestros alumnos se queden con esa información que es correcta. La viruela ya nadie la tiene actualmente. La varicela sí, pero la viruela no. Entonces, en el año de 1978, o 77, perdón, fue el último caso reportado de viruela natural, en este caso en Somalia. Y para 2 años después, en el año del 79, se declaró eh, el mundo libre de viruela. Entonces es un caso increíble que va desde una enfermedad que azotaba imperios a que el humano, con todo su conocimiento, miles de millones de dólares en investigación, generaron el control de una enfermedad. ¿Cuál es la lección de todo esto? Las vacunas sirven. De eso no hay ninguna duda. Actualmente este problema, la viruela, también se me hace muy interesante porque a partir de los problemas del 9/11, cuando fue que se llegó el avionazo en las Torres Gemelas y que también cerca de esa fecha empezó a haber problemas de ataques bioterroristas con anthrax, regresó la duda de, bueno, la viruela es una enfermedad que puede causar destrucción tremenda, entonces, ¿cómo la podemos controlar? Entonces, bueno, mejor dicho. Una vez que sabemos que ya está erradicada, ¿qué podemos nosotros hacer si existiera el caso en el que de nuevo se volviera a generar un brote? Ya no hay enfermedad, pero los virus se encuentran guardados en dos países superpotencias. Uno lo tiene Estados Unidos, resguardado a no sé cuántos metros de profundidad en un laboratorio con muchísima bioseguridad, y el otro está en Rusia. Entonces, pues los contrincantes de la Guerra Fría fue un tema muy fuerte en estas épocas, justo por eso, ¿no? Porque cualquier país lo podía utilizar de arma biológica. Entonces aquí siempre fue la duda de, pues hay que destruir, si ya se saben dónde están esas únicas o supuestas únicas cepas de viruela, pues hay que destruirlas. Pues siempre ha sido un tema, un debate que hasta la actualidad existe, porque si bien sabemos de esos dos lugares en donde está. Lo que no sabemos es en dónde más está esas cepas de viruela escondidas, ¿no? Son un potencial riesgo todavía. Así que desde mi perspectiva, estos temas pues, son todavía vigentes que generan investigación, debates, etcétera, etcétera. ¿Puede poner la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, aquí es importante, una vez que ya dijimos, bueno, sí, esto fue una vacuna y sirvió, bueno, ¿y por qué? ¿Qué de particular tenía la viruela que permitió erradicarla? Pues la verdad es que fue una suerte, digamos, la biológica. Aquí les presento 5 puntos de por qué la viruela fue erradicada, de por qué la vacunación funcionó. El primer punto es que este tipo de enfermedad es exclusiva de los humanos y no tiene reservorios. ¿A qué se refiere? Hay enfermedades como por ejemplo la rabia. La rabia nos causa mucho daño y es mortal, pero no somos su reservorio natural de la rabia. Estos son, por ejemplo, los murciélagos. Un murciélago infectado de rabia puede infectar ganado y genera los problemas en la ganadería de la infección por rabia. Nos puede morder a nosotros y nos va a infectar con rabia. Entonces, aunque nosotros la controlemos en humanos, posiblemente exista ahí algún otro murciélago que siga infectado. Entonces, eso lo bueno que pasó con la viruela es que no hay reservorios humanos. La viruela solamente va a infectar a los humanos. ¿Sale? La otra es la mortalidad. ¿A qué se refiere? Bueno, mata al 40% de las personas que se infectaban, pero esta era un volado, era un volado que solamente se podía hacer una sola vez en la vida, porque o si te contagiabas, una de dos, o te enfermabas y posiblemente te morías, o te curabas y ya, no te volvías a enfermar. Era una enfermedad que solamente una vez pasaba y se echaba la moneda al aire.
Entonces, eso también fue algo muy bueno, porque no había problemas de que hubiera a lo mejor una reinfección. Por ejemplo, las personas que tienen varicela zóster se mantienen estos virus en el cuerpo. Entonces, cuando hay de pronto y aunque a lo mejor nos enfermamos de chiquitos o algo nos dio una enfermedad por varicela, nosotros seguimos teniendo ahí esa información genética que muchas veces cuando se vuelven adultos, hay episodios de estrés, esta información genética se vuelve a reactivar y entonces podemos volver a tener otro cuadro de infección. No pasa esto con la viruela. La viruela una vez te enfermas o te curas o no, se acabó. Entonces esto fue muy bueno para la vacunación. La otra es que se necesita, bueno, que de 9 a 11 días las lesiones empiezan a aparecer en la piel, que son justamente las que están en esta imagen. Eran lesiones muy, muy particulares que se veían como donitas. Bueno, a mí se me figuran como donas. En medio tenían como una protuberancia. Y lo importante de esto es que como era una enfermedad que relativamente rápido aparecían los síntomas y los signos, lo podían aislar de una manera rápida. Entonces, si tenemos una población que ya fue vacunada y que de pronto vemos que hay una persona empieza a desarrollar la sintomatología, lo podían aislar de una manera rápida. Entonces, se podía contener ese brote. Entonces, esto también fue muy bueno para el proceso de la vacunación y de la erradicación de la enfermedad. Algo que se escuchó muchísimo con el COVID era las variantes de escape. Estos son términos que a lo mejor son un poco más técnicos, hablar de genética, de epítopos. Son temas que a lo mejor son muy complicados, a mí incluso todavía se me complica un poco entenderlos, pues más aún para alumnos de bachillerato. Entonces, lo importante es que sepan que estas variantes es básicamente tener un tipo de virus y que por presión selectiva estos van a modificar, van a mutar y van a ser distintos, como pasa con el VIH, por ejemplo. El VIH tiene cierta información genética y que posteriormente esta va a mutar y va a cambiar ciertas propiedades del virus que va a hacer que nuestro sistema inmunológico ya no lo detecte, cosa que no pasó con la viruela. Afortunadamente, los mecanismos moleculares de este virus son muy fieles, entonces hacen una copia y tratan de buscar que esa copia siempre sea la misma a la que sigue y la que sigue a la que sigue. Entonces no había variantes de escapes, no había virus que no lograran ser neutralizados. Todos al ser iguales, todos se neutralizaban. Y eso también fue muy importante para la erradicación, ¿sale? Y la última, pues que era relativamente sencillo tanto la administración de las vacunas como la generación de estos biológicos. Entonces, actualmente, por ejemplo, todas las tecnologías que tenemos de vacunación, pues que son caras. Al inicio de las del COVID, se hablaba de las vacunas contra COVID que eran caras, ¿no? Muchas personas, me acuerdo de las noticias que yo veía que estas iban a Estados Unidos a comprar la vacuna. ¿Por qué? Porque esa tecnología es cara y a lo mejor debido al corto tiempo, pues la organización no fue lo más rápido que nosotros hubiéramos querido. Pero en el caso de la viruela y para la tecnología de esa época, pues lo clasifican como que fue algo relativamente sencillo. Entonces, pues ya después de haber hablado con los alumnos de por qué las vacunas sí sirven y dar un clarísimo ejemplo de cómo sí están funcionando, pues es irnos ya una parte un poquito más compleja, ¿no? De cómo funcionan. ¿Puede pasar la siguiente diapositiva, por favor? No cambia. Ya, listo. Entonces, pues en el caso, bueno, aquí en esta diapositiva viene que es el SARS-CoV-2, pero digamos que este tipo de esquema que les presento aquí funcionó también para la viruela y para otras vacunas que son de virus, de partículas o de microorganismos vivos o atenuados. ¿A qué se refiere con esto? Nosotros tenemos a los microorganismos que pueden ser bacterias, parásitos, hongos, virus. En el caso de los virus, pues es un poquito complicado decir si están vivos o muertos, porque los virus, por definición, no están vivos. Son partículas que tienen todo lo necesario para replicarse, pero no llegan a ser considerados como vivos. ¿Qué es lo más pequeñito que nosotros podemos considerar como algo vivo? Pues son las bacterias. Entonces, estas bacterias que están vivas, cuando infectan, tienen cierta
vivacidad, digámoslo así. Están despiertas, ¿no? Quieren multiplicarse y en el momento que van a hacer todo ese proceso van a causar un daño. Entonces es cuando nos enfermamos. ¿Qué es lo que hacen algunas de las vacunas? Es atenuarlos. ¿Qué es la atenuación? Es disminuir esa actividad de esa bacteria. Pueden incluso matarla, pero toda su estructura física, digámoslo así, va a seguir intacta. Entonces ya no va a tener esa capacidad de multiplicarse y causar daño. Pero cuando nuestro sistema inmunológico lo vea, lo va a reconocer, lo va a atacar, lo va a destruir y va a generar todas las defensas necesarias y los anticuerpos. Va a generar anticuerpos que van a ser los que nos van a proteger. Entonces, esta partícula, este virus, esta bacteria que está viva o atenuada, ¿qué es lo que hace? Una vez que entra al organismo en cierta cantidad, porque eso también es importante, y para esto pues se hacen muchísimos estudios para poder determinar cuánto es la cantidad necesaria de cierto biológico para poder generar una inmunización. Por eso hay ¿cómo le llaman a esto? Cuando te dan una primera vacuna y luego la que sigue. En inglés se llama reboost, pero no me acuerdo ahorita cómo se dice. Entonces te inyectan la vacuna una vez y luego 3 o 4 meses después te vuelven a poner la vacuna. Y justamente para tener esa cantidad de partículas, que puedan activar al sistema inmunológico. ¿Qué pasa a nivel celular? Pues bueno, de entre todas las células que les había mencionado al inicio, pues hay algunas que ya en términos más particulares se le conocen como células presentadoras de antígeno. Estas células que somos nosotros a nivel celular, llegan, agarran esos bichos, esos virus, los integran, se los comen y al comérselos, pues los hacen cachitos. De tal manera que esos pequeños cachitos son, se les llama presentados en la superficie de estas células, en donde va a llegar otro tipo de célula, que son los linfocitos, van a reconocer estos cachitos del virus y van a activar la respuesta inmunológica, de tal manera que van a generar memoria y van a generar una respuesta efectora, que va a ser a través de, entre muchos otros, la generación de anticuerpos. Entonces, otra vez volver uno puede meterse en el detalle que uno quiera en una clase de esto, ¿no? Hay detalle en el detalle y en el detalle. Pero pues entre más detalles les digamos a los alumnos, pues va a ser más complicado que realmente lo entiendan. Aquí es volver a hacer énfasis en lo que les decía al principio. Están entendiendo poco de mucho, pero al menos que ese poquito lo entiendan bien. ¿Cuál es? Es un bicho que entra al cuerpo, el cuerpo lo reconoce, lo destruye y nuestro organismo crea anticuerpos contra eso. Y eso es lo que nos va a defender. Siempre va a haber alumnos que van a tener más afinidad a los temas científicos. Y va a haber muchos que lean por su cuenta y van a saber y van a hacer preguntas como más particulares. Y creo que también es importante la atención a esos alumnos que muestran desde un inicio interés. O sea, si a un alumno le interesó más este tema, por ejemplo, pues ya uno como profesor tiene la obligación de decirle, ah, mira, pues si te interesó. Aquí también está esta información, te recomiendo este libro, te presto, a lo mejor yo tengo uno. Hay un libro muy bonito que a mí me gustó mucho, que lo leí cuando iba en la universidad, que era Los cazadores de microbios, ¿no? Entonces, esos libros que son muy sencillos de leer y que te cuentan de historia de cómo la microbiología se fue desarrollando en diferentes investigadores, pues a lo mejor uno le puede recomendar a los alumnos, mira, yo conozco este libro, léelo, o conozco este artículo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque también va a haber alumnos que no les va a interesar y uno se da cuenta de eso. O sea, uno que por más intente y busque, no le va a interesar. Y tampoco está mal, creo yo. O sea, todos los alumnos van a tener intereses particulares. A lo mejor la ciencia no es lo suyo, pero a lo mejor van a ser buenos en oratoria, en deportes, en matemáticas. Y siempre es bueno que obviamente pasen, porque tienen que pasar la materia, tienen que entender lo que ven en clase, pero sí también hacer particular énfasis en aquellos que si les interesa el área, echarles ahí un empujón para que continúen y les siga gustando toda esta área, ¿no? Más si les gusta la inmunología, pues mejor. ¿Puede poner la siguiente diapositiva, por favor? Hay más tipos de vacunas, ¿no? Actualmente, pues con toda la tecnología de ingeniería genética, molecular, podemos manipular
la materia a mí se me hace algo increíble, que algo tan pequeñito nosotros tengamos la capacidad de manipularlo. Como en donde estoy trabajando, pues manipulamos anticuerpos y los hacemos y los deshacemos a como queramos, o a veces no como queremos, pero salen. O sea, tenemos esa capacidad de diseñar biológicos a necesidades específicas. Y no es una excepción las vacunas, ¿no? A lo mejor nada más aquí, como se ve en la ilustración, pues tenemos vacunas vivas y vacunas atenuadas, ¿no? Que es el bicho vivo o el bicho muerto. Pero también hay otras maneras, ¿no? A través de la investigación de muchos, muchos años, pues encontramos que no necesitamos a todo el virus completo para poder generar una inmunidad. Resulta que solamente necesitamos ciertas partes de este virus para que tenga el mismo efecto. Y es como empiezan a nacer aquellas vacunas de subunidades. Entonces, una subunidad, por ejemplo, en este esquema que tenemos, pueden ser los palitos que tiene alrededor del virus. Esas son las subunidades. Entonces, de manera recombinante, molecular, nosotros las modificamos para que puedan ser mucho mejores que a lo mejor si tuviéramos la unidad nativa, digámoslo así. Entonces, nosotros las podemos ir modificando para obtener cierto resultado en el sistema inmunológico. Y más todavía, todavía más, pues, más elegante, más bonito, pues es la manipulación del material genético. Cuando yo estaba en la licenciatura, me tocó trabajar con un prospecto de una vacuna génica que era contra la rabia y contra la brucela. Entonces manipulamos el ADN de tal manera que nosotros en esa información genética tuviéramos una subunidad del virus de la rabia. Y eso era para que toda esa información genética estuviera dentro de una bacteria que se llama brucela. Y entonces ya en este caso fue, ay, disculpen el ruido. En este caso fue enfocado en el área veterinaria y resulta que lo que nosotros buscábamos era que esto fuera como una vacuna para el ganado bovino. Entonces ya iba a tener doble protección contra la brucela, porque el bicho en el que lo estábamos inyectando era una brucela, y contra la rabia, que tenía la información genética de una de las partes de estos virus. Entonces es esa manipulación a ese nivel que hemos llegado a poder generar respuestas inmunológicas específicas, ¿no? Y las de ARN, que también estuvieron ahorita muy mencionadas con el tema de COVID, ¿no? Adelante, en la siguiente diapositiva, les muestro cómo más o menos pudieron haber funcionado estas que le llamaban en vectores virales. Esa fue la otra que me faltó mencionarla. Un vector viral es aquel, es un bicho, es un virus, en este caso es el adenovirus que le llamaban, modificado. De tal manera que el adenovirus causa enfermedades, si no mal recuerdo, a nivel respiratorio, pero son modificados para que no causen esa infección. Y lo además los modifican en donde les ponen una molécula conocida como ARN. En este caso, nos vamos a evitar todo la qué significa ARN o qué hace, cómo funciona. Allí no es el propósito. Pero si esa molécula está dentro de este vector, de tal manera que cuando se le inyecta al paciente o a la persona, se le inyecte este vector, la información genética va a ser liberada y esta información genética va a codificar para una subestructura. En este caso podría ser el famoso spike que tenía el coronavirus, cualquier otra cosa que pueda hacer, y la va a producir nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a tener la información genética para poder producir esa proteína. A mí me gustaba mucho utilizar el ejemplo cuando hablaba justo de la replicación de DNA y la síntesis de proteínas. Les decía, esto es como si un panadero estuviera haciendo un pastel. ¿Qué es lo que necesita? Pues resulta que tiene un libro que aquí eh, es un recetario de pasteles, ¿no? Y eso, pues, ¿qué es? ¿Qué es? El material genético, todas las instrucciones de cómo hacer. Pero resulta que ese está en otro idioma, entonces necesito traducirlo en el idioma que yo conozco. Entonces, empieza a hablar como de los mecanismos, de cómo el material genético está en el núcleo y se sale en forma de moléculas de ARN mensajero. Entonces, una vez que aquí ya está mi receta escrita en el idioma que yo la entiendo, pues entonces se la voy a llevar, voy a hacer la receta y la voy a meter en el horno, ¿no? Que pueden ser los ribosomas. Y ya en el horno se va a estar produciendo y va a salir mi pastel. ¿Y cuál es mi pastel? Pues es la proteína que yo estoy necesitando.
Entonces, eso también es una estrategia, a lo mejor no la dije en la manera mejor, pero pues que pueden obviamente ustedes ir puliendo y irlas aplicando de la manera que ustedes decidan y que les sea más sencillo para sus alumnos. Y en este caso, pues el propósito en esta vacuna, pues es tener el vector, el ARN mensajero, generar la proteína viral y que nuestro sistema inmunológico la reconozca y la ataque. ¿De qué manera? Otra vez, generando anticuerpos. Aquí una molécula clave en el sistema inmunológico son los anticuerpos, ¿sale? Entonces, siempre es lo que yo traté de que mis alumnos se quedaran con esa idea. Sistema inmunológico, defensas, anticuerpos. Ya con eso, ya está muy, 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 muy bien. Entonces, si puede poner la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, las vacunas. Hubo hace unos años y que todavía sigue haciendo mucho ruido que las vacunas generaban autismo. Y no, las vacunas no generan autismo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pues que por ahí del año de 1998, este investigador, Wakefield, publica este artículo en el que decía que relacionaba cierta vacuna y que estos niños que recibían la vacuna tenían problemas gastrointestinales y que además desarrollaban autismo. Y lo publicó en una revista pues muy importante que es Lancet, ¿no? O sea, a nivel ya de investigación científica, esta revista tiene un factor de impacto muy alto. Entonces, lo que se publica aquí generalmente son cosas muy importantes. Entonces, tuvo un ruido muy grande de entrada en Estados Unidos en donde se publicó, pero después a nivel mundial. Y se empezaron a dar cuenta que las personas dejaban de vacunar a sus hijos. Y empezaron esas enfermedades que lográbamos controlar con la vacunación, empezaron a haber picos y picos y picos. ¿Y qué fue? Pues el problema es que pues este artículo fue lo que generó toda esa controversia. Empezaron los análisis, empezaron a ver qué había pasado justamente con este artículo. Pues de entrada tenían bien poquitos niños, o sea, en su estudio eran 12 niños y de los 12 niños, que para un nivel de investigación de este nivel son bien poquitos niños, y que de los 12 que habían evaluado, 11 habían desarrollado el autismo. Entonces, pues empezaron a hacer más investigaciones, total que al final, de tanto ruido que formó en la comunidad científica este artículo, retractaron el artículo. ¿Qué significa retractar un artículo? Pues uno como investigador escribe algo, pero puede ser falso como esto, entonces la revista está obligada a decir, no es cierto, este artículo es falso. De tal manera que si ustedes buscan este artículo en la página de Lancet, va a decir esta nota, artículo retractado. Después siguieron las investigaciones y vieron que este autor tenía conflicto de interés. ¿Qué resultó? Pues que este autor había comprado la patente de la vacuna con la que hizo, no, de la vacuna contraria a la que hizo este estudio. Es decir, había dos vacunas, la vacuna A y la vacuna B. Y este estudio se hizo con la vacuna B. Entonces encontraron, o al menos es lo que se podría pensar, que quería como mal hablar de esta vacuna, digámoslo así. Pero aquí el conflicto de interés fue que se dieron cuenta que antes de poder de publicar él este artículo, él había comprado los derechos de la vacuna A. Entonces eso pues en la comunidad se le llama conflicto de interés. Lo que quería era que esta no sirviera para que me compraran a mí esta. Y bueno, todo esto se salió de las manos de tal manera que a pesar de que ya se ha dicho muchísimas veces que este artículo es falso, sigue haciendo muchísimo ruido en la comunidad mundial. ¿Y eso qué hace? Que se estén regresando enfermedades que pues ya no era común verlas en el mundo. Entonces, conclusión, para que lo sepan ustedes, lo sepan sus alumnos cuando se los expliquen, las vacunas no dan autismo. Ninguna vacuna. Obviamente las vacunas tienen que llevar un proceso de evaluación, ¿no? A muchos niveles. Primero que funcione a nivel preclínico, a nivel de concepto, a nivel clínico. Debe tener muchísimos controles, por supuesto, pero las vacunas no generan autismo. Puede poner la siguiente diapositiva. Y bueno, ya para finalizar esta plática que espero les haya sido amena, pues los recursos y las estrategias para el aula. Yo tuve mucho la cuestión de que mi formación no es ser pedagogo. Yo soy químico de formación, o sea, yo estudié en la Facultad de Química.
Y te enseñan la química, pues como a todos nos enseñaron en la escuela, en el pizarrón, haciendo cálculos o haciendo ecuaciones químicas, etcétera, etcétera. Y esa fue una de las maneras que pues yo sabía o que yo traté de enseñar a mis alumnos. Ahí me costó mucho trabajo poder a veces captar la atención de mis alumnos. Tuve la suerte de que tenía una compañera que ella sí era maestra de secundaria, tenía todo el perfil y todo lo necesario para enseñar. Y ella me daba muchos consejos, me daba muchas estrategias, me decía, pues puedes aplicar esto o puedes hacer esto de esta manera. Me enseñó a hacer unos cubos muy bonitos en donde uno los va como girando y siempre dan como una cara. Entonces ponía a mis alumnos de que pusieran como un tipo rompecabezas, de tal manera que cada vez que giraban esos cubos pegados, daba una cara y era una ilustración. Giraban de nuevo y era otra cara, otra ilustración. Entonces, ese tipo de cosas, pues me costaron trabajo entenderlas también a mí, pero que sé que son importantes. Muchas veces mis alumnos me decían, ay, ya, profe, pónganos a hacer una dinámica. Y yo, "Ay, ¿una dinámica de qué?" A mí me costaba trabajo poder entender cómo era eso, porque yo no aprendí así. En general, la gente de nuestra generación no aprendimos así. Entonces, cuando yo me topaba con estos alumnos, me era complicado. Pero actualmente ya hay muchos recursos los cuales nosotros podemos acceder para que no les pase lo que a mí y les pidan dinámicas, porque se aburrían en la clase. El punto es que se entretengan, el punto es que aprendan y el punto es que pongan atención la mayor parte del tiempo. ¿Cuáles son las cosas que yo les puedo recomendar que hagan en mi experiencia? Pues en primero, seguir las actividades recomendadas en los libros. Los libros están hechos, los libros de educación de bachiller están hechos para eso, para que se lean y para que hagan las actividades. Están diseñadas para que aprendan. Entonces, siempre, no solamente hacerle caso a un libro, o sea, libros, hay varios que nosotros podemos leerlos, entenderlos, ver ciertas actividades y hacerlas, ¿no? Sí, muchas escuelas actualmente ya tienen acceso a laboratorios. Estamos hablando del sistema inmunológico, a lo mejor con los permisos necesarios podemos tomar sangre a lo mejor a otro profesor. Si se tienen microscopios disponibles, pues se pueden hacer ciertas tinciones que son relativamente sencillas y ahí les va uno enseñando, no, pues esta es la sangre, estas son las células que lo componen. Esas actividades siempre van a ser muy bienvenidas y a los alumnos les gusta. Además de eso, pues el uso de diferentes herramientas, ¿no? Incrementan la actividad cerebral y eso va a hacer que el conocimiento que nosotros estamos conociendo se nos quede más arraigado, ¿sale? Eso es muy importante, no solamente dejar que los alumnos se queden con el conocimiento que les damos, sino decirle, mira, conozco esto, también te puedo dar este video, y eso a la que nos lleva obligado al uso de las tecnologías. Actualmente es raro alguien que no tenga un celular. Todos los alumnos o muchos de ellos tienen este tipo de aparatos que tienen en su mano un mundo de información, pero hay que ayudarlos a que puedan encontrar la información que es real, que es correcta. Información no hay mucha, pero hay que ayudarlos a que encuentren la información correcta. ¿Y cuáles son esas tecnologías? Bueno, si puede poner la siguiente. Bibliotecas digitales, pues hay muchísimas, ¿no? Hay unas que son muy particulares, ya como para conocimiento muy científico. A lo mejor esa sería buena para uno como profesor, si quiere estar hablando de un tema a lo mejor de epidemiología, por ejemplo, y quiere darles un dato real, un dato actual, no solamente del libro, pues puede consultar estas páginas. Generalmente están en inglés, pero también hay muchas que están en español. Entonces simplemente es picar en estas ligas y ponerse ahí a ver qué tanto me ofrecen, qué tienen, qué me puede servir y esta información cómo se las puedo transmitir a mis alumnos, ¿no? De la OMS, de la CDC y pues en la UNAM también hay muchísimas páginas que nos ayudan justo a tener esta información. Revistas académicas, la UNAM tiene varias revistas que están disponibles, según yo, si están de acceso libre. Aquí en esta liga pueden ver el catálogo de todas las revistas que tiene, la información que necesiten, la toman sin problema. Venden libros también, pero también hay muchos en esta liga, que es de libros.unam, que son gratuitos. Entonces también puede uno buscarlos y accesar a ellos de manera gratuita. O si es un libro que realmente uno lo quiere obtener, pues lo puede comprar. Tampoco ese es el detalle. Y pues la biblioteca digital de acceso libre, esta en particular, del material que hay en esta página, pues sí,
es gratis, ¿no? Entonces hay de todo. La cosa es darse el tiempo de meterse en estas páginas y ponerse a explorar. Pues, uno tiene un propósito que es enseñar tal tema, pues buscar tal tema, ¿no? Y de inmunología, pues hay muchos. Y pues actualmente hay muchos youtubers, ¿no? Muchos divulgadores que se dedican ya de lleno a comentar la ciencia de biología. Yo conozco varios, o mejor dicho, yo sé más de youtubers que hacen como de física, es como más común ver youtubers que explican la física. Hay de biología unos cuantos, me di la tarea de buscar algunos, aquí les dejo dos, C de ciencia y la hiperactina. Tiene varios videos interesantes, sobre todo la hiperactina, tiene varios videos de inmunología. Uno los puede ver incluso porque muchas veces se da uno un tema o cuando está en la universidad o así, ves un tema y no lo entiendes. Pues, ¿qué haces? Buscas un video y a lo mejor muchas veces esos videos explican de una manera que yo no lo puedo hacer y entonces ya lo entendí. Y uno como profesor también es válido verlos. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta persona que está, ya se dedicó a hacer este video, aplicó esta manera, ¿no? Y es buena, entonces yo la voy a aplicar en mi sistema. Y eso también es sumamente válido para hacerlo. Entonces, aquí les dejo estas dos ligas. Y finalmente, pues la controversia actual, ¿no? Muchos están en contra, muchos están a favor. Yo en particular estoy a favor, que es el uso de la inteligencia artificial. Y en particular ChatGPT. Se ha sabido muchísimo de que la usan para cosas que no debieran, ¿no? Que escriben tareas completas, tesis completas, artículos completos. Creo que eso tiene mucho que ver con la ética que tengan los alumnos y también las personas, y no solamente los alumnos, sino cualquier persona que entra a esta página y le pregunte algo. O sea, es una herramienta y la debemos de usar como tal, ¿sale? Tampoco nos va a hacer nuestro trabajo porque también eso entra en un tema ético pues malo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Pues aquí la verdad es que como les había comentado anteriormente, yo no era muy vasto en tener esas dinámicas para que mis alumnos pudieran entender. Pero pues aquí le hice una pregunta muy concreta a ChatGPT, ¿no? Dentro del tema de recursos y estrategias para el aula en alumnos de bachillerato, ¿podrías recomendarme actividades y materiales prácticos para abordar el tema del sistema inmunológico y las vacunas? Claro que sí. Y aquí nada más le pongo el primero, me lanzó varias actividades interesantes que nos pueden ayudar, ¿no? Aquí depende muy bien cómo hagamos nosotros la pregunta. No olvidemos que es una computadora, hay muchos memes y así como de, por favor, podrías, no es necesario. Uno debe de formular una pregunta concreta para que también la respuesta que nos den sea concreta. Debe de estar bien formulada, no debe de ser tan ambigua. Y entre más concreta sea la pregunta que nosotros le hagamos a este chat, mejor va a ser la respuesta que nos dé. En este caso, pues les digo, les doy el primer ejemplo que me puso de actividades prácticas. Pues aquí lo hace como una simulación del sistema inmunológico, ¿no? Comprender los tipos de células, un juego de roles. Tú vas a hacer un virus, una célula B, una célula T. Y bueno, hasta aquí te dice cómo se desarrolla el juego y la reflexión a la cual uno puede llegar. Había otra actividad muy bonita que era con globos y dardos. Estaba muy padre. Los alumnos se entretienen y algo se les queda. De eso estoy seguro. Entonces, yo les recomiendo su uso de manera ética, que pongan bien la pregunta que quieren hacer y utilizar la herramienta. Esto llegó para quedarse, no se va a ir. Entonces, más vale aprender a utilizarlo que estar contra esa tecnología que no tiene ningún caso. Entonces, pues si pasa la siguiente diapositiva. Les agradezco mucho su atención, espero no haberlos aburrido, espero que esto les haya servido de algo y que en sus aulas lo apliquen y si no, pues muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, doctor Hugo. Pues mire, la verdad es que siempre es importante que los expertos y pues enfocados precisamente en la especialidad nos aclaren este tipo de situaciones, porque bien uno sabe que a veces se dejan llevar por la corriente, ¿no? Hace varias sesiones tuvimos unos de precisamente de los mitos o de que la abuelita te recomendaba o te decía y que no, y a veces con esta distorsión de información te hacen creer que no es bueno, ¿no? Como pasa con lo de las vacunación. Yo creo que sí, sí es muy importante aplicarse las vacunas.
siempre cuando hay una cepa nueva o cuando hay un virus nuevo, ¿no? Como bien decían del COVID, y que Claro. hubo mucha gente que se negaba o que no creía incluso, ¿no? Todavía en que existía esta enfermedad. Pero bueno, esperemos que ahorita haya quedado claro toda la dinámica de las vacunas en relación con los virus o las enfermedades que puedan desarrollarse o que se han ido desarrollando a lo largo de la historia. Y vamos a ver el chat, tenemos algunas preguntas para que les demos salida y podamos alcanzar a responder todas. Brenda dice, ¿por qué algunas vacunas son muy costosas? ¿A qué se debe que algunas sean gratuitas y otras tengan costo? Bueno, pues eso depende del sistema de salud público. Hay enfermedades prioritarias, como en este caso que fue COVID, en donde el gobierno, viendo los alcances de esta enfermedad, decide, por mecanismos que la verdad no conozco del sistema de salud, pero decide esta vacuna sí se va a comprar. En México el sistema de vacunación es muy, muy, muy bueno. Entonces, todas las vacunas que se le dan a un niño desde chiquito, pues son gratuitas. Entonces, estas, ¿a qué se deban las decisiones políticas de esta sí y esta no? Pues las desconozco. Entonces, cuando no las compra el gobierno, uno tiene que buscarlas, sobre todo en el caso del VPH. Estas Ujú, vacunas, al menos desconozco si ya son consideradas como de suma importancia. A lo mejor eventualmente en unos años, pues ya va a ser obligatoria también. Pero justamente como estas vacunas deben de tener muchos controles, deben de tener eh, un amplio análisis clínico, preclínico, pues al final todo eso cuesta. Entonces es una empresa, que son ciertas empresas ya definidas, que se dedica a invertir miles de millones de dólares en este tipo de investigación. Entonces, una vez que tienen ya un biológico que cumple con todo lo necesario según la Nacional de la Salud, la CDC, etcétera, pues son un negocio finalmente. Entonces, lo que tienen que ellos es recuperar. ¿Y qué hacen los gobiernos? Pues cederles patentes. Generalmente estas patentes son como contratos, digámoslo así, en donde el gobierno le permite a esa industria farmacéutica explotar su invención durante 20 años. Entonces es ahí donde las vacunas generalmente son muy caras, porque pues obviamente la industria farmacéutica tiene que recuperar lo invertido, es un negocio. Pero después de que pase ese tiempo, las patentes vencen y ya depende de la industria si van a volver a renovar esa patente o la dejan libre. Una vez que esas patentes son liberadas, pues ya cualquier industria farmacéutica, no necesariamente quien hizo la invención, puede también también. ver cómo lo hizo y producir el suyo y más barato. Y es justo cuando todas estas biológicos, no solamente las vacunas, sino otras moléculas de medicamentos, pues son más baratos, ¿no? Porque las patentes se liberan, pues al haber más menos, más oferta, pues obviamente los precios disminuyen. Entonces, pues básicamente es por eso. Pero al final del día no deja de ser negocio, ¿no? Todo esto, de Pues sí, alguna forma. Ok, el maestro Germán comenta, ¿cuáles son las causas de la falta de información en las personas antivacunas que aseguran que aplicar ciertas vacunas es perjudicial? a ver de nuevo, ¿cuál es? Dice, ¿cuáles son las causas de la falta de información en las personas antivacunas que aseguran que aplicar ciertas vacunas es perjudicial? Pues más que, bueno, a mi perspectiva, más que la falta de información, es el seleccionar cierto tipo de información. Uno puede escuchar lo que uno quiera, alguien nos puede venir a decir algo y ya de nosotros va a depender si les creemos o no. Antivacunas a lo mejor se basaron inicialmente en este artículo que les presenté o en el chisme que le contó a alguien, etcétera, etcétera. Pero ya es ahí en donde nosotros como personas tenemos la obligación de verificar esa información, porque de no hacerlo suceden este tipo de movimientos que pues son contraproducentes para, al final de cuentas, para sus hijos, ¿no? Que es quienes no se vacunan, ¿no? Entonces empieza ahí a haber como todo un conflicto en la información. Por eso les decía con los alumnos. O sea, ellos tienen en la mano un mundo de información. Toda la información está ahí en su mano.
Solo deben de saber cómo seleccionarla. Y sobre todo ahorita ya con tanta gente que se dedica a hacer videos, TikToks, y pues mientras tenga likes y mientras tenga vistas, que sea lo que sea que estamos viendo y que se está consumiendo. Y lo pueden hacer, ¿no? Porque al final de cuentas vivimos en bueno, al menos aquí es un país libre y lo pueden hacer. Pero ya depende de nosotros el realmente confiar en esa información, ¿no? Saber la fuente de dónde la estamos tomando y verificarla, ¿no? La ciencia, a final de cuentas, Ujú. yo como científico se los digo, es verificar. Siempre es verificar, comprobar que lo que está pasando es cierto. Si a mí me están diciendo, oye, las vacunas causan autismo, digo, ah, ok, voy a revisar, a lo mejor sí es cierto, ¿no? Voy a revisar, voy a buscar información, de dónde voy a sacar esa información y yo ya voy a llegar a una conclusión propia. Las vacunas no causan autismo. Y ya. Entonces es así como uno con esa capacidad de discernir la información, pues como que empieza a quitar como esas lagunas, ¿no? Digámoslo así. Eventualmente van a desaparecer o debieran desaparecer eventualmente, pero depende de uno que quiera buscar la información real. Claro, yo creo que aquí a lo mejor los docentes podrían apoyar a fomentar esta verificación, ¿no? Esta búsqueda Claro, en la que sí digas, bueno, te dijeron esto, pero ¿quién te lo dijo? ¿Con qué se basa? O sea, fundamentarlo y revisar las fuentes, porque precisamente, ya lo habíamos comentado anteriormente en otras sesiones, pues hay mucha información en Internet y tú decides si creerla o no, pero ahí va el ejemplo, ¿no? De que si uno como docente está diciendo algo, pues también tiene que saber de dónde salió esa información, no nada claro, más de que, lo escuchó y lo repitió. ¿No? Entonces, yo creo que aquí a los docentes hay que invitarlos a que también a sus alumnos los inviten al mismo tiempo a que se verifique toda la información, porque si no, no va a haber nunca se va a volver como una cadenita de nada más claro. de desinformación, más bien, ¿no? La maestra Carmen Salgado comenta, muchas gracias por la información. Um, Tener conocimiento sobre este tema, yo creo que ahí se equivoca la palabrita porque vas a temer. La maestra Cristina pregunta, hola, buenas noches. Disculpe una pregunta. No sé si podría recomendar un libro que recopile, no todas, pero en su mayoría, información sobre las pandemias, epidemias y endemias o brotes de enfermedades que han surgido alrededor del mundo a lo largo de la historia. Ok, a la mano no tengo esa información, pero puedo buscar, hacer algunas indagaciones de dónde podría estar esos libros. Lo que seguramente sí hay son artículos científicos que abordan esos temas. La cuestión aquí es que, bueno, por lo mismo del área en el que yo me desarrollo, la mayoría del material es en inglés. De hecho, muchas de las páginas que les di vienen en inglés. Entonces, Ujú. si bien, pues eso es una parte complicada, pues nosotros somos mexicanos, hablamos español, pero pues voy a buscar, de pronto debe de haber seguramente en alguna bibliografía en español y con gusto se los puedo compartir a través de ustedes. Perfecto, muchas gracias, doctor. También nos comenta la maestra Aurora. Muchas gracias, doctor, por esta información tan importante y pertinente, que justo, ¿no? Es meramente lo que queremos que se logre, que los docentes también tengan información veraz y que sea confiable, ¿no? De lo que se está planteando en este webinar. También nos preguntan, ¿por qué el sistema inmunológico de un viajero puede no estar preparado para enfrentar bacterias o virus comunes en otras regiones? Como el caso de una madre e hijo que viajaron a la India, comieron en la calle y ambos murieron. Bueno, en particular este caso no lo había escuchado, pero pues pasa, por ejemplo, como regresamos a la viruela. Antes de que llegaran los españoles, había un tipo de, digamos, no sé si sea correcto decirlo, pero un tipo de ecosistema que había en toda esta región, en donde había ciertos organismos que estaban compartiendo el espacio, ¿no? Animales, ciertas bacterias, ciertos bichos. Entonces, a través de ese proceso evolutivo, digamos, lo podemos llamar así, en donde tiene un nombre, la verdad no recuerdo ahorita cuál es la palabra, pero estaban en cierta área geográfica. Entonces, el sistema inmunológico se adapta a ese tipo de microorganismos, a ese tipo de enfermedades comunes y hay un equilibrio.
Hay un equilibrio entre personas que sanan y hay personas que se enferman, eventualmente algunos pueden morir, pero hay cierto equilibrio. Cuando llegan ellos con enfermedades que nunca había visto el sistema inmunológico, que no tiene esa memoria, como les había mencionado, el sistema inmunológico tiene memoria, a lo mejor la madre puede transmitirle parte de esa información mediante anticuerpos en el calostro, pero de pronto llega un bicho que jamás no ha visto ni la abuelita, ni la mamá, ni más atrás, ni, o sea, nadie lo había visto y a nivel genético tampoco se había visto. Entonces es algo muy nuevo. Entonces es por eso que a lo mejor es aquí como lo menciona aquí la doctora, la maestra, perdón, pues llegan a un lugar que no conocen en India, con ciertas condiciones salubres, en donde su organismo no está acostumbrado, y a lo mejor la respuesta inmunológica fue muy fuerte, a lo mejor por eso es que murieron, como pasa, por ejemplo, con la varicela. Cuando un adulto se enferma de varicela, no es la varicela como tal quien puede matar al adulto, sino más bien es la respuesta inmunológica tan fuerte que tiene, que eso es justo lo que puede ser mortal para la persona el adulto con varicela. Entonces puede ir algo más o menos por ahí, ¿no? A lo mejor ya para tener una respuesta más precisa de este caso, pues sería ver las condiciones de la madre, del niño y ver cómo estuvo todo ese fenómeno. Pero en general yo creo que podría ser algo similar a lo que pasó con la viruela y el Imperio Azteca. Muy bien. Seguimos. La maestra Cristina dice una pregunta más. Hasta este momento, ¿qué vacuna recomienda ampliamente y ha tenido experimentación suficiente para poder confiar en ella? Bueno, me imagino que sea de referir a las vacunas de COVID, ¿no? Vacunas hay para muchísimos bichos, Sí. Sí, pero igual si la maestra Cristina nos comenta exactamente para qué lo necesita o cuál es la que necesita, ¿no? Porque yo también me imagino que ha de ser sí, al alguna en final la, particular. la respuesta que yo doy cuando me preguntan esto es la que esté disponible. Ok. Nosotros aquí, por ejemplo, en el instituto en donde estamos, seguido hay eh, Campañas de vacunación. campañas de vacunación. Y en realidad, yo les voy a ser sinceros, yo no sé qué vacuna estén aplicando, solamente dicen es vacuna contra COVID, vacuna contra rubiola, vacuna contra esto. Ujú. Pues pónganla, ¿no? O sea, si bien, y pues sí, o sea, eso es lo que yo hago. Obviamente es importante investigar, ver cuál es la vacuna, qué tantas controles ha tenido, y eso es importante saberlo. Pero una vez que está el problema, la vacuna que esté disponible, esa hay que ponerse. Esa sería mi recomendación más sincera. Entonces, Ok. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, pues se supone la más común, yo creo, la del tétanos que te aplican desde pequeño y a lo mejor no te la aplicaron o no estás seguro y ahorita de adulto te dicen en la campaña o llegan a las escuelas, porque me imagino en sus tiempos, al menos conmigo, sí iban a la escuela y te vacunaban en la escuela, ¿no? ujú. Y tú no estás seguro o no tienes tu cartilla, la perdiste, como sea, ¿está bien que te la apliques? Eso depende mucho de las vacunas. Hay vacunas que se aplican, si no mal recuerdo, una vez. Y hay Ajá, vacunas exacto. que se aplican refuerzos a tal año, a tal año y a tal año. Y generalmente en este caso son los padres quienes llevan ese control. Yo me acuerdo mucho de cuando yo era niño y había la cartilla de vacunación. Uy, cómo me daba miedo ver ese papel a mí. Y me acuerdo también mucho que pasaban en la tele los comerciales de las vacunas y yo le cambiaba de canal. Porque mi mamá apenas veía un comercial de vacunas y corriendo me llevaba a vacunarme. Al final Ok. de cuentas, a lo que voy con esto es que el control, cuando son niños, lo llevan los padres, ¿no? O Ujú. sea, el padre ya debe de saber qué vacunas tiene y qué no. Ya cuando uno crece, pues es difícil acordarse. Yo la verdad no sé qué vacunas me hayan dado. Pero ya en el momento en el que uno es consciente, lo ideal es decir, bueno, no sé si ya me vacunaron contra esto. Le pregunto a la enfermera, porque también las enfermeras que aplican esto, pues son expertas en esto. Y uno le dice, mire, la verdad, le explica su caso, ¿no? Cada caso va a ser muy puntual. Yo la verdad no me he vacunado contra, no me acuerdo, ¿usted qué me recomienda? No, pues sí, o sabes qué mejor no. Y tomar esa recomendación del experto en salud, ¿no? Y entonces ya desde ese momento en el que yo ya estoy consciente que ya me vacuné contra el tétanos, por decir alguna, entonces yo, mi obligación es ya llevar mi propio registro.
Entonces yo Claro. ya sé que tal fecha, en un Excel, en cualquier archivo, en una libreta, me vacuné contra tal. Y ya para la siguiente, a lo mejor se me olvida, ¿no? Pero pues lo tengo en el celular. Si vuelve a haber otra campaña de vacunación y resulta que otra vez esa y no me acuerdo, pues ya puedo revisar. Ah, no. Le digo a la enfermera, oiga, me apliqué esta vacuna en tal fecha, ¿me recomienda hacerlo o no? No, pues sabes que no, porque esa es dentro de 3 o 4 años. Perfecto. Entonces eso Pues también de es única dosis, ¿no? exactamente. Entonces esa ya es una vez que uno ya no está con sus papás, es responsabilidad de uno saber qué vacunas me ha aplicado o no. Muy bien, ok. Dice, bueno, aquí es otra pregunta que tengo es, si con esta ola de calor ¿qué desarrollamos más? ¿Virus o bacterias? Híjole, pues Las dos. no es que desarrollemos más o menos. O sea, nosotros como organismo vivo estamos repletos de microorganismos, repletos. No podría decir si esta ola de calor promueve que haya más virus o menos. ¿Qué sí podría saber? Que quien mantiene a raya esos miles de millones de microorganismos que de por sí tenemos es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico está atento en mucosa, todo nuestro tracto gastrointestinal está lleno de bacterias, pero no nos causan daño. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico está ahí, las está manteniendo a raya, las está cuidando. Cuando hay un desequilibrio, por ejemplo, cuando tomamos ciertos antibióticos, que ese es otro tema, el no estarse automedicando, pero hay veces que nos recetan un antibiótico, nos los tomamos y los antibióticos destruyen bacterias todas, buenas o malas, como es el término coloquial. Entonces empieza a haber una desregulación. Entonces, si a lo mejor por ahí había una bacteria que eventualmente estaba controlada, y yo por tomar ese antibiótico me hizo a lo mejor, barrió con mi microbiota, pues puede haber a lo mejor algún tipo de infección por ahí, ¿no? Pero pues obviamente por eso todo eso está controlado, por eso los antibióticos deben de tomarse cuando el médico lo indica en las dosis que se indican, no antes, no después. Entonces, con esta ola de calor, pues sí, no sabría qué promueve más, si virus o bacterias, pero eso sería por ahí. Y yo me imagino que como lo dijiste al principio, depende también la zona, ¿no? Porque a lo mejor ahorita todo el país está sufriendo la ola de calor, pero independientemente de que estés en el sur o en el norte, pues es muy diferente, ¿no? Cómo es que se desarrollan estas bacterias o el virus, ¿no? Claro, sí, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de la cocción de los alimentos. Entonces, como hace más calor, pues tienden más a, si se las deja uno ahí, pues se echan a perder, ¿no? Justo porque hay crecimiento microbiano, empieza a crecer y empieza a contaminar todo y se descompone la comida. Eso sí podría estar pasando, por ejemplo. Muy bien. Y tenemos una pregunta más en el chat. ¿Es posible que una vacuna no le haga ningún efecto a las personas, o sea, que no tenga reacción de mejora? Mm, yo lo veo difícil. Tendríamos que revisar una vacuna en particular. Toda esta información de los procesos clínicos, preclínicos, del desarrollo de un biológico, el que sea, está reportado, ¿no? Entonces ellos tienen algo que se le llama un cohorte, que es como la cantidad de personas a la cual se le administró cierta vacuna, cierto medicamento. Y entonces ellos hacen estadísticos, ¿no? De 10.000 personas que se aplicó esta vacuna, tal porcentaje tuvo estas reacciones adversas, tal porcentaje tuvo esto, tal porcentaje. Entonces, se pueden manejar datos epidemiológicos a ese nivel. A lo mejor dentro de esos 10.000, a lo mejor a uno no le hizo efecto. Yo no podría asegurarlo, no podría decir, esta vacuna a uno no le hizo efecto, no podría asegurarlo. Podría pasar, tendría que revisarse justamente este tipo de documentos, pero dentro de las posibilidades puede ser, ¿no? A lo mejor en particular ese vial que le dieron a esa persona no fue correctamente almacenado y al momento en que se lo administraron, pues ya no tenía ningún efecto. Entonces a lo mejor no es que la vacuna no sirviera, sino que la cadena fría a lo mejor en ese biológico en particular no funciona. Es un mundo de posibilidades que pues no podría yo asegurar cuál es sí o cuál no.
Ok, queda claro. La maestra Cristina comenta cómo fortalecer el sistema inmunológico con estas ondas de calor y gracias, buena exposición. Muchas gracias. Pues el fortalecimiento es a lo mejor ya desde un aspecto más médico. Yo no soy médico, pero el sistema inmunológico siempre está activo. Siempre, siempre, siempre está activo. Porque todo el tiempo estamos en contacto con microorganismos. En este momento, el estar agarrando la mesa, el mouse, la computadora, en el que pruebo la comida y me llevo el dedo a la boca. Todo el tiempo estamos Sí. expuestos a microorganismos. Entonces, eso significa que el sistema inmunológico siempre está activo. No hay un momento en el que esté apagado, no. Siempre, siempre, siempre está prendido. ¿Qué puede ayudar? Pues una buena alimentación, por supuesto. Una alimentación adecuada siempre va a ayudar a que nuestro sistema inmunológico funcione correctamente, ¿sale? Es decir, como que, obviamente una buena alimentación que incluye, pues, de comer frutas y verduras, hay todo un cuadro nutricional que se debería respetar. Y ya eso con los correspondientes nutriólogos, ya para ciertos padecimientos, a lo mejor sí podría haber ciertos tipos de dietas que podría ayudar a una u otra cosa. Pero en general esa es. Estar bien alimentado siempre va a ayudar a un funcionamiento correcto del sistema inmunológico. Sí, yo me imagino que aplica pues en general la ley de vida, ¿no? De estar en constante higiene, lavarse las manos, no, si ya viste que huele mal, pues ya no te lo comas, o procurar como estas cosas muy cotidianas que a lo mejor pasan desapercibidas y que ponen en riesgo nuestra propia salud. Claro. Muy bien, pues me parece que ya no tenemos ninguna otra pregunta en el chat. Si algún profesor todavía tuviera alguna duda, es momento de que la exponga y de no ser así, vamos a dar por concluida esta sesión. Les agradecemos muchísimo su participación y de igual forma y de manera especial al doctor Hugo por abrirnos este espacio de su agenda. Sabemos que, bueno, hicimos todo lo posible para que se pudiera dar este webinar. Generalmente los damos los martes, pero por cuestiones precisamente de agenda, qué bueno que nos pudieron acompañar hoy viernes, que ya es tarde noche. Entonces, si ya no hay otra pregunta, que me parece que ya no tenemos otra en el chat, en este momento les dejo el link de asistencia para que se puedan registrar. Recuerden anotar muy bien sus datos para que les llegue su constancia sin ninguna dificultad. Y bueno, si no tuvieran algún otro inconveniente, doctor Hugo, le agradecemos muchísimo su participación y esperamos que tengan bonita noche. Les agradezco mucho la invitación, Ediciones Cuculcán. Muy agradecido.